Patologías óseas deformantes y marcas ocupacionales. Síndrome Apert es una enfermedad genética en la cual las suturas entran entre los huesos del cráneo se cierran más temprano de lo normal. Esto afecta la forma de la cabeza y la cara. Los niños con el síndrome de Apert a menudo también tienen deformidades en las manos y en los pies. Es una anomalía craneofacial, cabeza-cara, denominada también acrocefalosindactilia tipo 1. Se producen malformaciones en cráneo, cara, manos y pies, además de diversas alteraciones funcionales que varían mucho de unos niños a otros. Las causas se pueden transmitir de padres a hijos, o sea, es hereditario, como un rasgo autosómico dominante. Eso significa que basta con que solo una de los padres transmita el gen defectuoso para que su hijo tenga la enfermedad. Algunos casos se pueden presentar sin un antecedente familiar conocido. El síndrome de Apert es causado por uno de los cambios en el gen FGFR2. Esta anomalía en los genes provoca que algunos de los suturas óseas del cráneo se cierren demasiado temprano. Esta afección se conoce como craneosinostosis. Signos. Se caracterizan por una fusión prematura de las suturas craneales sin dactilia parcial o completa, ósea y o subcutánea en manos y pies. Faltan dedos o aparecen unidos. Y restrucción o hipoplasia del tercio medio facial. El cerebro normal de un recién nacido necesita espacio para su crecimiento y por eso normalmente nace con las suturas abiertas. La caja craneal forma una esfera con piezas en forma de puzzle que no se soldarán hasta varios meses después. Esta semiapertura permite al cerebro, que es de crecimiento muy rápido, adaptarse al cráneo, cuyo ritmo de crecimiento es más lento. El volumen cerebral normal de un afectado por el síndrome de Apert se triplica durante el primer año de vida y a los 24 meses la capacidad craneal es 4 veces la del nacimiento. Cuando una o varias suturas se cierran antes del tiempo, el cerebro se encuentra con una barrera ósea que lo presiona y al seguir con su proceso natural de crecimiento queda comprimido, produciendo un cráneo inexpansible o craneosinostosis, produciendo una serie de problemas funcionales como deformidades esqueléticas, que es la función de los dedos que se produce tanto en manos como en pies. Cierre prematuro de las suturas entre los huesos del cráneo, que si no se trata provoca hipertensión craneal, que es el aumento de presión dentro del cráneo que comprime el cerebro, retraso mental, ceguera, pérdida de audición, apariencia características de la cara debido al subdesarrollo severo de la mitad del rostro, ojos prominentes, exoftalmos, maloclusión dental, que es dificultad en cierre de la arcada superior e inferior, retardo variable en el desarrollo intelectual, baja estatura y pérdida de la audición, infecciones infecciones frecuentes del oído. Causas. Está causada por una mutación del gen FGFR2 que cambia en proteína codificada por este gen, un aminoácido por otro. Es una malformación espontánea de transmisión autonómica dominante que suele estar relacionado con una edad avanzada del padre, aunque en su mayoría son mutaciones de novo. El síndrome de Apert, debido a una mutación en los factores de crecimiento de los fibroblastos, que es el elemento celular que desarrolla una fibra, que se produce durante el proceso de formación de los gametos, se desconoce las causas que producen esta mutación. La transmisión es de tipo autosómico dominante, pero este tipo de herencia dominante hace que muchos de los casos se produzcan por mutación y, por tanto, en forma esporádica en padres no afectados. La persona afectada transmite el síndrome en el 50% de la descendencia. La frecuencia de la mutación en padres no afectados aumenta con la edad del padre. Sífilis. La sífilis es una enfermedad producida por la Spirocheta treponema pallidum y caracterizada por 3 estadios clínicos sintomáticos secuenciales separados por periodos de infección asintomática latente.
Las manifestaciones más frecuentes son las úlceras genitales, las lesiones cutáneas, la meningitis, la enfermedad aórtica y los síndromes neurológicos. Causas. La sífilis se debe a la infección por T. pallidum, una espiroqueta que no puede sobrevivir durante un periodo prolongado fuera del cuerpo humano. El T. pallidum ingresa a través de las mucosas a la piel, alcanza los ganglios linfáticos en pocas horas y se disemina rápidamente por todo el cuerpo. Hay largos periodos de latencia entre los estadios. Las personas infectadas contagian durante los primeros 2 estadios. La infección suele transmitirse por contacto sexual, genital, bucogenital y anogenital, aunque también puede hacerlo por otras vías, como a través del contacto de la piel o por vía transplacentaria, lo que causa sífilis congénita. Signos y síntomas. La sífilis puede manifestarse en cualquier estadio y comprometer varios órganos o solo uno, por lo cual puede confundirse con varios trastornos. La evolución de la enfermedad puede acelerarse en pacientes con infección por HIV coexistente, en cuyo caso el compromiso ocular, la meningitis y otras complicaciones neurológicas son más frecuentes y graves. En la sífilis congénita, las lesiones óseas empiezan a aparecer alrededor del 5.º mes de gestación y están totalmente desarrolladas al nacer. Las espiroquetas tienden a localizarse en zonas de osificación encondral activa, osteocondritis y el periostitis. En la sífilis adquirida, la osteopatía puede empezar en la fase terciaria, normalmente de 2 a 5 años después de la infección inicial. Los huesos más frecuentemente afectados son los de la nariz, paladar, cráneo y extremidades, especialmente huesos largos como la tibia. La tibia en sable significa sifilítica, se produce por un depósito de hueso perióstico reactivo en las superficies media y anterior de la tibia. La sífilis puede causar muchas anomalías distintas en la radiografía de los huesos largos, incluyendo reacciones periósticas, osteitis difusa o localizada, metafisitis. La osteitis se describe a veces como cambios apolillados difusos de la diáfisis. La metafisitis aparece comúnmente como bandas radiolúcidas o densas que pueden alternarse para dar un patrón en forma de sándwich o de tallo de apio. El signo de Weinberger es la presencia de erosiones simétricas de la tibia superior, pero también puede indicar erosiones en la metáfisis de otros huesos largos. Se ha descrito un exceso de formación de callos en los extremos de los huesos largos. Muchos bebés afectados tienen más de uno de estos hallazgos. La histología de la infección ósea por sífilis congénita consiste en un tejido de granulación endematoso con numerosas células plasmáticas y hueso necrótico. Este tipo de respuesta también se observa en la sífilis adquirida. En la enfermedad adquirida también se producen gomas. Pueden encontrarse espiroquetas en el tejido inflamatorio con tinciones de plata especiales. Displasia fibrosa. La displasia fibrosa es un tejido óseo poco frecuente que consiste en el crecimiento de tejido fibroso, parecido a una cicatriz en lugar de hueso normal. Este tejido irregular puede debilitar el hueso afectado y hacer que se deforme o fracture. En la mayoría de los casos, la displasia fibrosa aparece en un solo lugar de un hueso. Puede aparecer en varios lugares de diversos huesos. La afectación de un solo hueso suele presentarse en adolescentes y adultos jóvenes. Normalmente, la gente que tiene más de un hueso afectado presenta síntomas antes de cumplir 10 años. La displasia fibrosa puede causar pocos signos y síntomas o ninguno, sobre todo si la enfermedad es leve. La displasia fibrosa más grave puede provocar dolor óseo, generalmente un dolor sordo de leve o moderado, hinchazón, deformidad ósea, fracturas óseas, en especial en los brazos o las piernas, curvatura en los huesos de las piernas. La displasia fibrosa puede afectar cualquier hueso del cuerpo, pero los huesos que se ven más afectados pueden ser los siguientes: el fémur, tibia, húmero, cráneo, costillas y pelvis. Rara vez la displasia fibrosa puede estar asociada al síndrome que afecta a las glándulas que producen hormonas del sistema endocrino. Algunas de estas anormalidades pueden comprender pubertad,
muy precoz, producción hiperactiva de hormonas, manchas cutáneas de color marrón claro. El aumento del dolor en los huesos también puede estar asociado a los cambios hormonales normales del ciclo menstrual o del embarazo. Causas. La displasia fibrosa está vinculada con una mutilación genética presente en ciertas células que producen los huesos. Como consecuencia de esta mutación, se forma un tejido óseo inmaduro o irregular. La mayoría de las veces, el tejido óseo irregular, lesiones, se presenta en un solo sitio o hueso. Con menor frecuencia se ven afectados varios huesos y puede haber más de una lesión en ellos. Por lo general, las lesiones dejan de crecer en algún momento durante la pubertad. Sin embargo, las lesiones pueden volver a crecer durante el embarazo. La mutación genética asociada con la displasia fibrosa ocurre después de la concepción, en las primeras etapas del desarrollo fetal. Por lo tanto, la mutación no se hereda de los progenitores y no puede transmitirla a sus hijos. Entesopatía. ¿Qué es una entesopatía? Vamos a comenzar explicando que una entesopatía es una lesión que se produce cuando se ejerce una tensión prolongada y constante, provocando daños minúsculos o microtraumatismos en los sitios de inserción de los tendones. Por ejemplo, tenemos la entesopatía de rótula. En la rótula existen dos tipos de entesopatías. La primera es cuando se forman excrescencias óseas sobre la superficie anterior. Este también es conocido como forma de peine y se le llama de esta forma porque se ve como si se le hubiera pasado un peine por encima del hueso. El segundo es en forma de muesca en el borde inferior. Los movimientos que causan la entesopatía de rótula son una postura de rodillas flexionadas o mayor conocida como cuclillas, sentadillas o ejercicios de contraer y extender las rodillas, correr y saltar. Una combinación de factores que puede contribuir al desarrollo de una entesopatía de rótula son la actividad física, como los aumentos repentinos en la intensidad o la frecuencia con la que se realiza una actividad, también aumenta la tensión en el tendón. Los músculos rígidos en las piernas, la tensión de los músculos de los cuádriceps y de los músculos isquiotibiales que suben por la parte posterior de los músculos puede aumentar la tensión en el tendón rotuliano. También el desequilibrio muscular. Si algunos músculos de las piernas son mucho más fuertes que otros, los músculos más fuertes podrían tirar con más intensidad del tendón rotuliano. Y las enfermedades crónicas. Algunas enfermedades interrumpen el flujo sanguíneo a la rodilla, lo que debilita el tendón, como por ejemplo insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoidea, y enfermedades metabólicas como la diabetes. Ahora les vamos a hablar acerca de la entesopatía del calcáneo. De estas existen dos entesopatías básicas. La primera, osteofitos formados en la zona de inserción de dicho tendón. Y como segundo, entesopatía plantar, extosis en forma de peine óseo que se forma en la superficie inferior del calcáneo. Los movimientos que producen estos son recorrer distancias muy grandes sobre superficies irregulares y o caminar descalzo o con calzado plano. Las causas preconocidas de la entesopatía calcánea incluyen el acortamiento o contractura de los músculos de la pantorrilla y la fascia plantar. Los factores de riesgo de este acortamiento incluyen un estilo de vida sedentario, trabajos que obligan a estar sentado, arco del pie muy alto o muy bajo, y el uso crónico de zapatos de tacón alto. La afección es frecuente también entre corredores y bailarines. La entesopatía del calcáneo plantar puede asociarse con obesidad, artritis reumatoide, artritis reactiva y artritis psoriásica.